Buenas, voy a continuar con el día 13. Como ustedes sabrán, pues aquí se habla acerca de tres procesos. El primer proceso es los conocimientos previos, el segundo serían los conocimientos nuevos y el tercero sería la ejercitación. En este caso del día 13, en los conocimientos nuevos, se está hablando acerca de determinar la altura de un triángulo. Pero para empezar, lo primero que pregunta son acerca de las líneas perpendiculares. También hace una pregunta de qué es un ángulo recto y cómo se determina si dos líneas que se intersecan son perpendiculares. Bueno, para hablar acerca de las líneas perpendiculares, nosotros tendríamos que hablar de conocimientos que nosotros hemos hablado anteriormente. Entonces, sí vamos a necesitar recordar los días anteriores para tenerlos presentes. Primero recordemos acerca de las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares, como se mencionó en su momento, son líneas que al momento de intersecarse, al momento en que se tocan, bueno, primero es que se van a llegar a intersecar, y segundo es que los ángulos que se forman forman 90 grados en su abertura. Entonces, en este caso, nosotros podemos saber de que son perpendiculares porque se forman 90 grados en su abertura. Eso sería lo primero. Ahora, ¿qué es un ángulo recto? Pues si recordamos, un ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados. Entonces, por ejemplo, al momento en que nosotros usamos el transportador y medimos 90 grados acá, nosotros podemos señalar que este es un ángulo recto. Ahora, ¿cómo se determina si dos líneas que se intersecan son perpendiculares? Pues esto ya lo hablé aquí. En este momento, pues estaríamos diciendo que dos líneas que se intersecan son perpendiculares si entre ellas se forma un ángulo de 90 grados. O sea, si ustedes a la hora de medir el transportador en todos lados se forman 90 grados, entonces se podrían decir que estos son rectas o líneas perpendiculares. Es importante señalar que la multiplicación de las pendientes en las rectas perpendiculares nos daría -1, que esa sería otra forma en que podríamos ver si son perpendiculares. Bueno, ahora miremos acerca de los conocimientos nuevos. En los conocimientos nuevos nos dice lee y aprende. Es así como se inicia esta parte. Entonces solo voy a copiar para tenerlo aquí y que se pueda utilizar para poder manchar si es que en dado caso lo necesitáramos. Vamos a ver. Entonces dice aquí cómo se determina la altura de un triángulo, por ejemplo de cada figura de las que nosotros tenemos acá. Entonces dice que la altura de un triángulo es la línea perpendicular entre el vértice y la base de un triángulo. Significa que la altura de un triángulo depende del lado de cómo se tome la base. La base de un triángulo puede ser cualquiera de los tres lados, por lo tanto un triángulo puede tener tres alturas. Y aquí podemos observar que si yo tomo en este caso esta como base, aquí como se forma 90 grados, esta sería la altura de este triángulo. Si fuera esta la base, una línea de 90 grados pues me señala la altura de este triángulo y en este caso tomando este segmento como base, pues también tendríamos una nueva altura. Inclusive acá dice si el segmento BC es la base, o sea, si el segmento BC es la base, la altura AD, en este caso el segmento AD sería la altura. Si el segmento AC es la base, o sea, el AC sería de aquí para acá, el segmento BE es la altura, y si el segmento AB es la base, entonces el segmento CF sería la altura. Ahora, ¿cuál es la altura que nosotros tendríamos en la figura 9? En este caso, aquí nosotros lo que podríamos hacer es
extender un poco más nuestra base, aunque no se tomaría en cuenta la situación, pero sí podríamos utilizar esto para poder encontrar su altura. Así podríamos hacer. Inclusive aquí se está haciendo una simulación de lo que estoy diciendo. O sea, se hace que se extiende y prácticamente así podemos encontrar la altura. Entonces se traza la altura del triángulo, es necesario prolongar la recta que nosotros estamos viendo acá y así se puede encontrar la altura. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la parte de ejercitación. Acá ya se habla precisamente de poder, bueno, hay una situación de activación que acá dice que se coloque boca arriba, coloca las manos detrás de la nuca, eleva las piernas juntas medio a la altura y luego flexiona, estira sin tocar el suelo con los pies. Ahora dice, traza la altura de un triángulo según la base indicada. Entonces ustedes podrían decir, aquí dice la base AC, o sea, tomaríamos esto como base y tendríamos que marcar cómo sería la altura. Aquí dice la base SB, o sea, en este caso aquí estaría, tendríamos que marcar la altura. Y acá nos dice la base AB, entonces, ¿cómo podríamos encontrar su altura? Prácticamente aquí tendríamos que utilizar lo último que hablamos. Entonces aquí tendríamos que buscar cómo hacer para encontrar la altura de este objeto. Inclusive podemos hacer que se forme una especie acá, porque al momento de tomar esta como base podríamos utilizar una forma para poder visualizar la altura en este triángulo. Bueno, en el siguiente día vamos a ver qué es lo que nos proponen en el siguiente día. Vamos a ver. En el día 14, aquí se habla acerca de clasificar los cuadriláteros. Quiero enfatizar de que los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados. En este caso, un rectángulo, o sea, todas las figuras que tienen 4 lados son cuadriláteros. Entonces ahí dice, antes de empezar, ¿qué características geométricas tienen en común las siguientes figuras? Si ustedes pueden observar, este tiene 4 lados, este tiene 4 lados, este también y este también. Entonces la característica en común que podríamos ver en todos es que todos son de 4 lados, por lo tanto todos son cuadriláteros. Eso sería lo primero. Ahora miremos los conocimientos nuevos. Los conocimientos nuevos lo que nos van a hablar es acerca de cómo se llama, de cómo se encuentran estas situaciones o cuáles son las diferentes clasificaciones de los cuadriláteros. Acá dice un rectángulo es un cuadrilátero con 4 ángulos iguales. Todos son de 90. Por ejemplo, un rectángulo sería de esta manera. Ahora quiero decir que un cuadrado inclusive también es un cuadrilátero, pero solamente que aquí estaríamos enfatizando de que todos sus lados son iguales, a diferencia del rectángulo, que tenemos una base y una altura. La base puede ser diferente a la altura. Ahora, también están los paralelogramos, que son cuadriláteros con 2 pares de lados opuestos. Miramos este lado que tenemos acá va a tener la misma pendiente, o sea, van a ser paralelas estos segmentos, y al igual estos segmentos son paralelos. Entonces los segmentos del paralelogramo serían opuestos. Ahora, esta otra figura que miramos aquí, a este se le conoce como rombo. Y rombo es un cuadrilátero con 4 lados iguales. El rombo es un caso particular del paralelogramo, que es lo que se señala en este caso. Y por último está el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos. O sea, podemos observar que este lado que tenemos acá es paralelo a este lado, porque van hacia la misma dirección. Estos lados sí no son paralelos. Ahí podemos observar que inclusive si nosotros hacemos que se extiendan las líneas, estos llegarían a intersecarse por un momento, entonces ya dejarían de ser paralelos. Bueno, miremos la parte de ejercicios.
Acá pues no es muy complicado lo que se tiene que hacer. Si ustedes se dan cuenta, este módulo está hecho para que se pueda realizar inclusive sin cálculos, sino que con mucha lectura podríamos ir respondiendo cualquiera de las situaciones. Entre la activación del conocimiento, dice que acostado boca arriba, eleva la cadera suave, sube y baja sin tocar el suelo y repite varias veces. Ahora, en este caso dice practica lo aprendido. Analiza las características de los cuadriláteros y escribe los nombres que le corresponden a cada uno. Entonces ustedes con lo que se leyó a través de esto, ustedes van a poder decir, bueno, este es un cuadrado, o este es un trapecio, es un paralelogramo, este es un rectángulo. Dependiendo de las características que se leyeron acá, usted tiene que ir colocando cuál es el nombre de cada figura de lo que se está señalando acá. O sea, no es algo muy complicado, sino que simplemente es continuar haciendo lo que se nos va señalando. Continuamos. Ahora vamos a ver el día 15. En el día 15 ustedes observarán que también hay activación de conocimientos. Vamos a ver qué es lo que nos piden acá. Dice, calcula el perímetro de un triángulo y un cuadrilátero. Lo primero dice, activación del cuerpo, realiza círculos con los brazos extendidos a los lados. Bueno, antes de empezar, realiza las siguientes actividades. Primero, anota los resultados. Mide el largo y el ancho de tu mesa. Entonces, esto lo puede hacer con 1 metro o lo puede hacer con su regla. Entonces, usted tendría que utilizar ya sea el metro o su regla para poder ir midiendo el largo y el ancho de la mesa que usted tiene. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Entonces aquí tendríamos que utilizar, vuelvo a repetir, ya sea 1 metro o reglas que vayamos marcando para ir midiendo esa situación. Después nos dice, mide el largo y el ancho de tu habitación. Entonces aquí lo preferible es que ustedes utilicen ya sea una cinta métrica. Vamos a colocar aquí una imagen para que ustedes puedan tener la cinta métrica. La cinta métrica puede ser los metros que utilizan los sastres, o inclusive se puede hacer la medición con lo que ustedes con estas mediciones que utilizan también los electricistas, los albañiles, que ayudan para tomar medidas en diferentes lados. Entonces pueden utilizar cualquiera de estos para poder ir señalando cuánto mide. Acá no está diciendo una medida específica, no está diciendo si son en pulgadas, si son en centímetros. Yo les pediría que lo midiéramos en centímetros. Bueno, continuemos. Lo siguiente, vamos a tratar de copiar. Bueno, aquí vamos a ver cómo partimos esto en dos. Vamos a encontrar primero la primera parte. Entonces acá nos dice, lee y aprende. El perímetro de un triángulo es la suma de la longitud de los 3 lados. Esto no solamente sería en los triángulos. O sea, la suma de todos los lados de un polígono van a señalar el perímetro. Entonces, por ejemplo, si yo sumo en un triángulo cuánto es la longitud que tenemos acá, la longitud que tenemos acá y la longitud que tenemos acá, la suma de esas 3 longitudes es a lo que nosotros vamos a llamar como perímetro. Y esto también puede ser en un cuadrilátero. Por ejemplo, si yo sumo cuál es la longitud de A, la longitud de B, la longitud de C y la longitud de D, la suma de esto me daría el perímetro de ese cuadrilátero que tenemos en este caso. Ahora, hay un problema que señalan acá. Dice, debes calcular la longitud de alambre de púas que se necesita para la primera hilada, que es lo mismo de calcular de un terreno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, imaginémonos de que aquí tenemos 12, que aquí tenemos 15, que aquí tenemos 21 y que aquí tenemos 28, por ejemplo.
Si yo sumo todos estos lados, me daría los 73 a la hora de poner una hilada de púas, 73 metros. Y eso, vuelvo a repetir, eso sería lo que nosotros vamos a conocer como perímetro, que es toda la longitud que se utiliza para la parte que nosotros tenemos para poder hacer una hilada de alambre de púa. Muy bien, vamos a copiar lo que continúa. Solo voy a bajar un poco. Aquí estaba el ejemplo que les estaba señalando, que se colocaba en esta situación. Ahora, para calcular el área de la figura que nosotros estamos teniendo acá, sí vamos a necesitar de una fórmula más, que ya lo habíamos copiado acá. Solo déjenme copiar toda esta parte para que así lo tengamos aquí. Vamos a ver, recorte de pantalla. Ahí está. Bueno, entonces si revisamos lo que nos decía acá, dice que aquí estamos observando nuevamente lo del perímetro, el perímetro del cuadrilátero. Ahora también señala una relación que se tiene en los alambres y la cantidad de datos. Por ejemplo, aquí señala de que si se necesita calcular el total de alambres de púas para 5 hiladas, o sea, si yo le doy vuelta 5 veces, eso es lo que nos está diciendo. Si yo le doy, porque en el caso de cuando nosotros cercamos terrenos, si ustedes se recuerdan, se van cercando por hiladas. O sea, en este caso estas serían las hiladas que se utilizan. Entonces aquí nos dice, bueno, si usted va a cercar el terreno, ¿qué pasaría si usted va a cercar utilizando 5 hiladas, verdad? Que eso sería la situación. Por eso es de que cuando nosotros miramos los terrenos cercados, nosotros lo miramos de esta manera, viéndolo frontal, verdad. Solo déjenme colocar las 5 hiladas para que ustedes tengan una situación que ustedes puedan ir comprendiendo en este caso. Entonces, por ejemplo, ustedes miran así, viéndolo frontalmente, pero dice que se va a acercar 5 veces. Usted voy a poner una hilada acá, otra hilada acá, otra hilada acá, otra hilada, o sea, 5 veces 5 en la hilada. Entonces se multiplicaría, ya que tenemos que el perímetro es 76. Entonces, ¿cuál sería calcular el total de alambre de púas que necesitaríamos en 5 hiladas? Pues es multiplicar 5 por los 76 metros de cable, para poder saber que en este caso se necesitan 380 metros de alambre para poder cercar este terreno. Miremos la parte de lo que nos están diciendo aquí. Como les digo, estos videos son para ir apoyándolos en lo que ustedes tienen que hacer. Pero pues ustedes entenderán que no es hacerlo, porque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces acá dice, calcula el perímetro de la mesa que has medido y el ancho al iniciar la ascensión, de la misma manera que se calcula el perímetro de su habitación. Entonces ustedes, con las medidas que tomaron de la mesa y en este caso del cuarto, podrán saber de que a la hora de sumar las longitudes de todos, ustedes van a encontrar el perímetro de su mesa y el perímetro de su cuarto. Ahora dice, calcula el perímetro de un terreno rectangular que tiene una base de 10 metros de ancho y 25 metros de largo. Entonces, como una guía, imaginémonos en esta situación que tenemos 10 metros de ancho. Vamos a ver, 10 metros de ancho y de largo es mayor. O sea, aquí tendríamos que, viéndolo más o menos así, de largo sería 25, pero como dice que es un rectángulo, los lados opuestos van a tener la misma longitud por ser un rectángulo. Entonces, ¿cómo encontramos el perímetro acá? Con la suma de los lados que tenemos aquí. Ahora dice, calcula el perímetro de un rótulo publicitario que tiene forma de triángulo equilátero y la longitud de uno de sus lados es de 1.25.
Cuando hablamos de triángulo, estamos hablando de un triángulo que todas sus longitudes son iguales. Y si nos están diciendo que una de sus longitudes es 1.25, porque nos están diciendo que es equilátero, entonces tendríamos que todos los lados serían también tendrían la misma magnitud. Por lo tanto, el perímetro de este sería la suma de todo esto. Ahora aquí tenemos un problema muy similar al que se dijo anteriormente. Dices, un granjero necesita circular con alambre de púas un terreno rectangular. Recuérdense eso de rectangular. Vamos a utilizar de forma rectangular, que dice que tiene 75 metros de ancho y 125 metros de alto. Entonces, de ancho serían, vamos a ponerlo por acá, de ancho dice que son 75 metros, pero como es un rectángulo, estamos hablando de que los lados opuestos son iguales. Aquí también sería 75 metros. Y de alto sería 125 metros. Entonces, ¿cómo encontramos lo que nosotros hacemos para hacer el perímetro? Entonces sumamos sus lados. Ahora dice, se desea colocar 6 hiladas de alambre con púas. ¿Cuántos metros de alambre necesito comprar? Entonces, con lo que les quedó con la suma de acá, ustedes lo van a multiplicar por 6 y eso les va a señalar cuántos metros de alambre ustedes van a necesitar. Entonces, con eso ustedes estarían terminando el día número 15. Vámonos al día número 16. Vamos a ver qué nos dice el día número 16. Que si ustedes se dan cuenta, pues no es muy complicado todo lo que están solicitando. Inclusive son cosas que se van haciendo normalmente. Ahora lo que nos piden en este momento, ahorita nos van a pedir en este caso calcular o trabajar con el área, por lo que estoy viendo en esta parte cuadriculada. Entonces dice aquí, cada cuadro equivale a un centímetro cuadrado. Indica cuántos centímetros cuadrados tiene cada figura. Entonces ustedes tienen que contar, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, o sea, al contar el total les darían 12 centímetros cuadrados. Ahora miremos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, en total serían 8. Miremos acá, tenemos 1, 2, 3, y a la hora de unir estos dos tendríamos 4, porque si yo tengo esta mitad acá y la 1 acá, aquí sería otro cuadrado que tendríamos acá. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y estos dos harían un cuarto. Ahora miremos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al unir este con este me daría 7, al unir este con este me daría 8, al unir este con este me daría 9. Entonces serían 9 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a continuar. Aquí se está hablando acerca del área. Cuando se habla de área, estaríamos hablando de que el área va a ser diferente en todas las figuras que se trabajen. No se van a calcular de la misma manera, que eso es algo importante de señalar. Por ejemplo, para el área de un rectángulo, la fórmula es multiplicar la base por la altura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, voy a colocar un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo acá 9 metros y acá tengo 5 metros. Entonces, el área de este rectángulo, que va a ser base por altura, entonces va a ser 9 metros por 5 metros. Entonces 9 por 5 me daría 45, y metro por metro me quedaría metro cuadrado, que ese sería el área de esta figura. Entonces dice, el área se expresa en unidades cuadradas, como lo estamos viendo acá, y significa que si la unidad de medida es en centímetros, se expresa como centímetros cuadrados. Se lee centímetro cuadrado. Si la unidad de medida es metros, se expresa como metro cuadrado, se lee metro cuadrado. ¿Cuál será el área de un rectángulo que tiene 15 metros de largo y 10 metros de ancho?
Si ustedes se dan cuenta, aquí se habla de área de base por altura, pero aquí se cambió el término a largo por ancho. Entonces, por ejemplo, podemos tomar esto como ancho y esto como largo, ahí dependiendo como ustedes lo quieran ver. Pero va a ser la misma situación, vamos a multiplicar el largo por el ancho, solamente que al largo lo podríamos llamar como altura y al ancho lo podríamos llamar como base. Entonces 15 por 10 me darían 150 y como los dos son metros, serían metros cuadrados. Ahora, para calcular el área de un cuadrado, aquí es importante señalar eso. El área este sería de un rectángulo. Ahora de un cuadrado, porque estamos diciendo que todos sus lados son iguales, entonces va a ser base por altura, pero como los dos son L, entonces al multiplicar L por L me daría L al cuadrado. Esta sería la fórmula de el área de un cuadrado. Entonces si dice acá, ¿cuál será el área de una tabla de picar de forma cuadrada que tiene 15 centímetros? Porque como todos sus lados son iguales, 15 por 15 me darían 225. Y como son centímetros, centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces vámonos a lo que tienen que hacer ustedes aquí. Y aquí nos habla acerca de la práctica. Dice... un terreno tiene las siguientes dimensiones: ancho 125 y largo 250. Calcula el área del terreno. Entonces si yo multiplico 125 por 250, me va a dar una magnitud. Y recuérdense que en este caso, como los dos son metros, serían metros al cuadrado. Dice, Jorge midió un mantel que encontró. Tiene un largo de 1 metro y 70 centímetros. O sea que si yo tengo esto, la suma de 1 metro y 70 centímetros sería 1.70 metros. Y el ancho de 1 metro y 10 centímetros, que sería como decir 1.1. O sea, la suma de estos dos me da 1.1. Ayuda a Jorge a encontrar el área del mantel. En este caso, pues se va a asumir que como la mayoría de mesas son rectangulares, entonces encontraríamos el área para un rectángulo multiplicando 1.7 metros por 1.1 metro, que al multiplicarlos pues nos daría el área de ese mantel. Ahora, Carla desea comprar un mantel para una mesa que tiene una forma cuadrada. Al medir las dimensiones de la mesa encontró que tiene 1.25 por lado. Si se quiere dejar la orilla de 25 centímetros en cada lado, ¿cuántos metros medirá ese mantel? Bueno, dense cuenta lo que nos están diciendo. Dice que tiene una forma cuadrada. O sea que aquí tendríamos que pensar en esta fórmula que nosotros tenemos acá, porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces dice que al medir las dimensiones de la mesa encontró que la mesa mide 1.25 por lado. Se quiere dejar una orilla de 25 centímetros o 0.25 metros, como ustedes lo quieran ver, en cada lado. ¿Cuántos metros cuadrados medirá el mantel? Entonces aquí hay que hacer nuevamente la situación. Ahora dice, calcula el área de una habitación de su casa. Entonces ustedes tienen que buscar cuánto mide la base y cuánto mide el ancho para poder hacer la multiplicación para estos aspectos. Muy bien, este sería el día número, vamos a ver, día número 16. Vámonos al día número 17. Número 17 se está hablando acerca de encontrar el área de un paralelogramo. Entonces miremos cómo nos van indicando acá las situaciones. Entonces dice, antes de empezar, responde cuál de los siguientes sería un paralelogramo. Entonces, por lo que nosotros leímos anteriormente, ustedes tendrían que clasificar cuál es un paralelogramo. Entonces ustedes lo leímos hace poquito, tendrían que señalar cuál de estos es un paralelogramo o cuáles, si es que hubieran dos o más. Entonces ya después dice lee y aprende. Vamos a cortar. Acá nos dice
Para cada un paralelogramo, como se ve en la figura, y aquí tenemos un paralelogramo. Piensa que el paralelogramo ABCD que se pueda transformar en un rectángulo. Entonces vamos a agregarle acá y vamos a agregarle acá o esta parte que nosotros tenemos aquí, miren, esta región que nosotros tenemos en esta parte, que lo voy a señalar. Vamos a señalarlo con un rectángulo. Esta región que tenemos acá. Ay, yo pensé que sí me iba a salir. No me sale el rectángulo aquí. Entonces vamos a utilizar las líneas. Por ejemplo, si yo trazo acá y acá y la unión de estos, pues ustedes pueden ver que este espacio que tengo acá lo puedo rellenar acá, y es por eso que se traslada ese pedazo acá para poder volver un rectángulo. Entonces el área del paralelogramo sería base por altura nuevamente, donde tenemos que la base en este caso sería 1, 2, 3, 4 y la altura sería 1, 2, 3. Entonces, como acá estamos hablando en centímetros, sería 4 por 3, que serían 12 centímetros cuadrados. Eso es la forma en que se trabaja para el paralelogramo. Entonces, aquí nos piden calcular las medidas. Nuevamente vuelvo a repetir de que lo que tienen que hacer para encontrar el área es trasladar las alturas y después, ya que tienen la base conocida, pues trasladar esas bases. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo un triángulo que lo podemos trasladar acá. Entonces ustedes ya pueden medir cuánto sería esto. Nos están diciendo que aquí todo esto tiene una altura de 7 centímetros y tiene una base de 4 centímetros. De igual manera, esta porción que tenemos acá la podemos trasladar acá. Esto seguiría siendo 13 y la altura sería 10, y base por altura nos daría el área del paralelogramo. Y acá pues tendríamos que extender la situación, porque si ustedes miran esta parte que nosotros tenemos acá, se formaría en esta situación. Entonces esta sería una parte de extensión, que nos están dando la base y la altura. La base es 8, solo de esta parte, y la altura es 10. Entonces base por altura nos daría el área. Entonces acá nos piden siempre una activación. Realiza sentadillas tipo luchador de sumo en posición semi agachado con piernas abiertas lo más posible. Muy bien, día 17. Miremos ya los últimos días. Día 18. Ahora nos habla acerca de encontrar la altura de un trapecio, perdón. Entonces, en los días, para empezar, nos dice: si el trapecio de la figura 27 agregas otro trapecio similar en la forma continua pero invertida, la forma de los dos lados del trapecio, ¿qué figuras se forman en los dos lados del trapecio? Eso es lo que nos pregunta. Puedes experimentar recortando dos trapecios, colocándolo según lo indicado para formar la figura. Entonces lo importante sería que recortáramos dos trapecios e intentáramos hacerlo esto de forma experimental para que así pudiéramos ir practicando. Ahora, aquí prácticamente se va a señalar lo que ustedes tienen que hacer arriba. Vamos a ver. Solo lo voy a poner en la siguiente parte. Entonces, si ustedes observan, al momento de colocar los dos trapecios de la forma que nosotros tendríamos acá, lo que nos va a quedar es un paralelogramo. Si ustedes observan esta figura que nosotros tenemos acá, entonces dice cuántos centímetros tiene. Entonces aquí el área del trapecio es 1/2 del área del paralelogramo. Entonces vamos a encontrar la base BO, o sea, esta base que nosotros tenemos acá, por la altura que prácticamente se va encontrando con los cuadraditos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados de base, y como aquí teníamos 2, entonces se le añadió esos 2, o sea, serían 5 más 2 de la base que tenemos acá, y la altura
1, 2, 3, 4 que tendríamos aquí, que sería lo que nosotros multiplicamos. 1 más 2 quedaría 7, por 4 nos da 28, y la mitad de 28 nos daría el área de ese trapecio. Entonces vuelvo a repetir, es la suma de esto más la altura más la base que tenemos aquí, multiplicado por la altura dividido dentro de 2. Entonces podríamos decir que es la suma de las dos bases por la altura dividido dentro de 2. Entonces por eso se le llama este base menor, base mayor y altura, que sería lo que nos sirve para trabajar. Muy bien, entonces aquí nos dice, ya que se sabe la fórmula, que es un medio de la base por la altura, de la base, que el área del trapecio es un medio de la base mayor más la base menor multiplicado por la altura. Entonces practica esto, dice. Lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es, teniendo en cuenta la fórmula, sumamos las dos bases, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos dentro de 2 para encontrar esta altura. Siempre la medida que nos va a quedar van a ser centímetros cuadrados, porque todas las áreas van a ser centímetros cuadrados. Sumamos la base mayor, la base menor, el resultado lo multiplicamos por la altura y lo dividimos dentro de 2 y sería el área de esta, igual en este caso. Muy bien, vámonos para el día 19. El día 19 nos habla acerca de los triángulos. Y aquí tendríamos que calcular el área del triángulo. Entonces aquí sí nos ponen una activación de conocimientos. Lo primero que nos dice aquí es: mide los lados y traza una altura a cada triángulo. Elige el lado de la base. Recuerda que la altura de un triángulo es una línea perpendicular del vértice como se toma la base. O sea, si yo tengo aquí como base, si yo trazo una línea desde el vértice para acá, formando 90 grados, esa medición que nosotros tenemos acá, esta medición, siempre recuérdense que aquí se miraría un ángulo de 90 grados. Entonces esta longitud que nosotros tenemos acá, a esto es lo que se va a conocer como altura. Por ejemplo, podemos trazar la altura aquí, podemos encontrar la altura acá, dependiendo como ustedes lo quieran ver. Bueno, miremos los conocimientos. Yo quiero comentar de que como aquí hay diferentes triángulos, siempre se va a utilizar la misma fórmula para los triángulos y va a ser muy similar a lo que nosotros vimos con los paralelogramos, con el trapecio, Dice aquí: ¿cuántos centímetros cuadrados mide el triángulo ABC? Entonces, para calcular el área de un triángulo debes considerar la mitad del paralelogramo, que eso sería lo primero. Se forman dos triángulos invertidos colocados consecutivamente. O sea que si yo coloco este triángulo que tengo acá y lo invierto acá, se va a formar una especie de paralelogramo. Por eso es de que se habla que el área de un triángulo es la mitad del paralelogramo. Si ustedes se recuerdan, el área de un paralelogramo es base por altura. Entonces el área de un triángulo, como es la mitad, es un base por altura dividido dentro de 2. Como la base aquí es 4 y la altura es 3, entonces 4 por 3 me da 12 y la mitad me daría 6. Sería 6 centímetros cuadrados la altura de este triángulo. Miremos un poquito más abajo. Aquí hacen esta situación para que ustedes puedan ver de que si yo pongo el mismo triángulo pero de forma invertida, se forma este paralelogramo, que es lo que nos están solicitando en este caso. Entonces solo voy a colocarlo para que ustedes lo miren. Y vuelvo a repetir de que aquí nos está diciendo que el área es un medio de la base por la altura, que es lo que nos están diciendo para esta situación. Me imagino, por lo que vamos viendo, permítanme un momentito. Me imagino que lo que tenemos que hacer acá, pues obviamente es encontrar el área de los triángulos. Lo bueno es de que aquí nos están diciendo cuál es la base y cuál es la altura. Entonces, para encontrar el área de este triángulo,
multiplicamos la base por la altura y lo dividimos dentro de 2 y esa sería el área del triángulo. Base por altura para encontrar las áreas de los diferentes triángulos. Vuelvo a repetir de que cualquier área siempre va a ser en unidades cuadradas. Aquí como se está dando centímetros, va a ser centímetros cuadrados. Aquí como se están dando en metros, metros cuadrados, al igual que acá. Bueno, el día 20 va a ser un trabajo de evaluación. Aquí nos va a pedir encontrar el área contando los cuadraditos. Calcula el área, o sea, todo lo que hemos hablado va a ser como un resumen que ustedes tienen que ir completando aquí, por ejemplo, el área de estas figuras. Entonces, todo lo que se ha hablado el día de hoy, eso es lo que ustedes van a tener que hacer acá como unos ejercicios diferentes a los que se entregaron anteriormente, con medidas diferentes, pero si ustedes se dan cuenta son similares a los que se estuvieron trabajando el día de hoy. Entonces, espero que les sirva. Entonces, seguimos a una próxima.